como un regulador de voltaje, más que todo. O sea, no importa cuánto de voltaje tú le metas, el diodo va a mantener su voltaje constante. Lo único que hay que tener cuidado siempre es ver sus corrientes, ¿verdad? En hoja técnica, sus corrientes, porque si le metes una corriente que ya superó su capacidad, el dispositivo, chao. Entonces, eso. Después funciona de la misma manera. Vamos a hacer también un análisis de la polarización de este diodo Zener. Igual, tenemos aquí para la polarización directa, el diodo, su simbología, eso ya han debido hacer con el Inge. Ya. El diodo Zener, que igual tiene sus dos terminales, ánodo y cátodo, ¿verdad? Ánodo y cátodo. Cuando este diodo se polariza directamente, funciona como un diodo convencional, como el diodo que hemos visto hace rato. Se va a polarizar como fuente con 0.6. O sea que cuando estamos utilizando este diodo, tenemos que tratar, o sea, si queremos darle utilidad, tenemos que polarizarlo siempre inversamente para que trabaje con su tensión de Zener. Va a ser otra fuente, pero con el voltaje de Zener. Ya no como voltaje de diodo, ¿verdad? Entonces, ánodo, cátodo. Esto está al revés. Esto está al revés. Tiene que ser una tensión negativa. ¿Por qué negativa? Porque está trabajando en la zona de saturación. En el gráfico del diodo, o sea, tiene ¿no? su grafiquito, han debido hacer eso con el Inge, que es creo así, más o menos. Ya lo siento. El diodo Zener trabaja en la zona de ruptura, siempre en esta zona. Por eso los voltajes que va a obtener aquí son negativos. Eso tienen que tomar en cuenta también. Bien, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Este ejercicio es de examen, chicos. No sé, cópienlo ahorita un cachito, el enunciado. O sáquenle foto, no sé. Porque puede ser que esté hecho el examen. Aquí vamos a utilizar una resistencia de... ¿Cuánto es? 220. 220 ohmios. Listo. Y vamos a tener nuestras corrientes. Ay, azul. Aquí va a haber una corriente. Aquí va a haber otra corriente. Esta corriente lo está polarizando al diodo como Zener, ¿verdad? Nuestra corriente, aquí va a haber otra corriente. Listo. Para esto, ¿qué nos dice el ejercicio? Necesitamos determinar lo que es la corriente IL. La corriente IL va a ser esta, ¿verdad? Es por la notación nomás. La corriente IL va a ser esta y la corriente de Zener es esta. Listo. Nos pide determinar la corriente en la carga. Para IL. Vamos a anotar aquí. Para IL. Tenemos que usar la ley de Ohm, ¿verdad? Porque aquí literal solamente es eso. Tenemos que darnos cuenta también de los datos que tenemos. Ouch. ¿Ve la pantalla ahorita? Ya, Sí, ya. Esto quiero bajarlo más, es que no hay espacio para escribir. Ya. Vamos a trabajar con lo que es la ley de Ohm. Esta pantallita. No quiero que se vea el circuito para que hagamos el análisis ahí. Ya. Vamos a tener que la corriente IL, ¿verdad? Es igual al voltaje sobre la resistencia RL. Ahora, este voltaje IL, ¿a qué va a ser igual? Si hemos dicho que nuestro diodo Zener mantiene constante siempre la salida y además está en conexión paralela, ¿no ve? Este voltaje es igual al voltaje Zener por la resistencia RL. Tenemos como dato, ¿verdad? Este voltaje Zener siempre, o sea, la mayoría de las veces está entre 5.1, 5.6 hasta 10, o si dependiendo con qué tensión trabajen los Zeners. Pero en caso de que, digamos, no les dé, ustedes asumen 5.1 o 5.6. Aquí nos da. Entonces ponemos nuestro voltaje de Zener sobre nuestra resistencia RL. Aquí nos da, en el inciso nos dice, para una resistencia de 180. Entonces, 180. Listo. ¿Cuánto sale la corriente L?
55, ¿no? Ay. Miliamperios. Listo. Ahora, para la corriente IR, ¿cómo llamas la corriente IR? Una mallita, ¿verdad? Una mallita podemos hacer. Aquí. Ay, no tiene más colores esto. Ya, aquí. Vamos a empezar ahí. Vamos a cerrar circuito aquí. ¿Dónde está esto? Vamos a tener nuestro voltaje de ingreso, que va a ser igual a la corriente IR por la resistencia, ¿verdad? Por la resistencia más el voltaje Zener. ¿Por qué más aquí? Porque esto está polarizando como fuente. Cuando ese se va a polarizar inversamente, entonces va a ser, la fuente va a estar dispuesta en ese sentido, ¿verdad? Va a ser más, menos. Eso, tienen que también tomar en cuenta eso. Porque ese signo está mal y ya, mal, pues todo. Ahora, aquí más bajito. Aquí hay espacio. Corriente IR por R. Reemplazando los datitos aquí también, vamos a despejar de aquí, ¿verdad? Hay que despejar la corriente IR, lo que nos pide el ejercicio. Tenemos nuestro MI menos nuestro voltaje Zener sobre la resistencia. Voltaje de ingreso tenemos 20, menos el voltaje de Zener 10, sobre nuestra resistencia que es 220. La corriente IR es igual. A ver, va a ser 20 menos 10 sobre 220. Ya, me sale 45.45 milis. Listo. Ahora nos pide allá lo que es la corriente en el Zener, ¿verdad? La corriente en el Zener. ¿Cómo hacemos eso? Ya directamente es aplicar noditos, ¿no? Podemos hacer análisis en este nodito, donde tenemos que es las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Ya tenemos el valor de las otras dos corrientes. Entonces esto va a ser corrientes que entran, está entrando IR. IR va a ser IR igual a la corriente que está saliendo. Y Zener más la corriente de la carga. Lo que nosotros queremos averiguar es la corriente de Zener. Entonces despejamos ese. Lento. Corriente IR menos mi corriente IL. La corriente de Zener es igual a... ¿Cuánto le sale, por favor? 45.45 menos 55.55. Esto está en miles, por si acaso. Sale... A mí me sale menos 10, ¿verdad? Menos 10.05 milis. Listo. Ahora nos da el inciso B. Es hacer lo mismo, el mismo procedimiento, pero para una resistencia RL de 470, ¿verdad? Aquí en el inciso B nos dice eso. Ya haremos eso. Con otro color. O sea, verde. Ya. Para 470 tenemos que directamente, nuestra corriente en la carga va a ser igual al voltaje en el Zener, ¿no ve? Voltaje en el Zener sobre nuestra resistencia RL. El voltaje hemos dicho que es constante, es 10, sobre 470, que nos da como nuevo dato. Esto sale igual a 21.27. ¿Le sale así? ¿Sí no ven? Listo. Ahora la corriente IR, lo propio, eso no va a cambiar porque no está en función de esa resistencia. Entonces va a seguir manteniéndose 45.45 miliamperios. No está en función, ¿no? Porque se han debido ver aquí arriba no afecta en nada la participación de esa resistencia. Aquí.
Ya. Vamos a tener lo que es la corriente para Zener. Aquí sí va a afectar. Pero es lo mismo, es reemplazar datos nomás también. Que es 45.45 menos 21.27. 21.27. Y Zener va a ser igual a 24.13. 13 miliamperios. Listo. Ya tenemos los tres resultados que nos piden el inciso B. 1, 2, 3. Siguen entrando los compañeros. Ya. Ahora para el inciso C. Haciendo un análisis en las corrientes, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Porque una corriente nos va a salir positivo y una corriente nos va a salir negativo. Que nuestro Zener va a trabajar como Zener cuando las resistencias sean mayores a 470. Si le pones una resistencia más pequeña, como hemos visto en el caso de 180, la corriente nos sale inversa, o sea, está diciendo que está en otro sentido, entonces estuviera polarizando como un diodo normal, ¿verdad? Eso nada más, tienen que también eso analizar y darse cuenta. Solamente eso nos indica los signos, que no está trabajando, en el primer caso no está trabajando como diodo Zener y en el segundo ya está trabajando como debe trabajar. Para el inciso C, ¿qué nos dice? El valor de RL que establecerá las condiciones de potencia máxima para el diodo Zener. Para esto tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. A ver, voy a bajar. Es que entran a cada rato y lo hacen tapar la pantalla. Es la macana. Eso sí. Eso sí. Para la potencia máxima, tenemos que considerar, vamos a dibujar otra vez el circuito. Ya saben, si se corta volvemos a entrar. Esto va a ser, hemos dicho 220, ¿verdad? 220. Aquí tenemos nuestro diodo Zener. Y esa es la resistencia RL. Y esto va a tierra también. Y aquí nuestro voltaje de salida. Voltaje de salida, voltaje de entrada. Listo. Para ya las potencias máximas tenemos que tomar las corrientes, ¿verdad? También corriente IR. Como queremos hallar potencia máxima, aquí vamos a utilizar nuestra corriente máxima. De la ecuación 2 tenemos que nuestra IL mínimo, ¿verdad? Solo estoy despejando, por si acaso. IL mínimo va a ser igual a IR menos mi Z máximo. Mi Z máximo. Listo. Entonces nuestra IL mínima va a ser igual a, esto tenemos como dato. Luego hemos hablado en el inciso A, ¿verdad? 45.45 miliamperios por 10 a la menos 3 menos nuestra IZ máximo que acabamos de hallar. 40 milis por 10 a la menos 3. Entonces nuestra corriente IL mínimo es directamente 5.45 miliamperios. Listo. Ya tenemos nuestra IL mínimo. Lo que queremos hallar es RL para que la potencia sea máxima, ¿verdad? Entonces directamente reemplazamos en la ecuación 1. ¿Qué voy a anotar? En 1. Ahí, mira esto. Ya anotado bien. Ya. Nuestro voltaje en Zener es 10. Sobre nuestra corriente que acabamos de hallar, la corriente mínima de la carga. No hay que olvidarse poner eso, porque si no es confuso. 0.45 por 10 a la menos 3.
¿Cuánto va a ser nuestra resistencia RL para que trabaje con la potencia máxima? A ver. Ya, me sale 1. ¿Eso sale igual? 1.83 kilo ohmios. Confirme, por favor. Sí, está bien. Listo. Listo. Eso es todo para el inciso B. Lo que aquí un poco confuso es esta parte de los mínimos, máximos, todo. Pero así, o sea, esto es lo más sencillo que se puede explicar. Aquí no vamos a que darse cuenta. Listo. Ahora para el inciso D. D es, ¿no? Inciso D. Para el inciso D. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar sobre los mínimos o máximos? No sé si de mí nomás se salió más antes, pero esa parte Ah, ya. no Sí, no, estaba. no hay problema. Aquí está. Cuando queremos que nuestra carga trabaje con los valores máximos, o sea, cuando queremos que el circuito trabaje con los valores máximos, tenemos que asumir en la carga los valores mínimos. Eso nada más hay que acordarse. Por ejemplo, nos pide la corriente máxima y nos da como dato potencias máximas, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar como datos en nuestra carga, la carga, los valores mínimos. Y por eso hemos puesto aquí la corriente mínima. La corriente mínima, y aquí vamos a utilizar en el CENER los valores máximos. Eso es viceversa nomás. Cuando queramos hallar aquí máximos, tenemos que hallar aquí los valores mínimos. Eso. Y aquí hemos hecho el mismo análisis que hace rato, ¿verdad? Aquí estamos utilizando las corrientes de CENER máximo. Máximo, o sea, si se espera esta corriente en nuestro diodo, ya fue nuestro dispositivo. Eso, chicos. Solamente que es como que viceversa. Si voy a utilizar aquí mínimos, aquí tiene que ser máximos. Si aquí va a ser máximos, aquí mínimos. Eso. Ya está. Gracias. Ahora el inciso D. ¿Qué nos dice el inciso D? A ver, ¿dónde está mi enunciado? Dice, para la resistencia de la carga, para RL, a fin de que el diodo se encuentre en ON, tenemos que garantizar, ¿verdad? Tenemos que hacer que nuestro diodo trabaje sí o sí como Zener. Este diodito, tenemos que hacer que sí o sí trabaje como Zener. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Tenemos que aquí aplicar o tenemos que garantizar que llegue una tensión que llegue una tensión que pueda polarizarlo al diodo. Esa tensión tiene que ser mínimamente 10. ¿Por qué 10? Porque es la tensión de catálogo, por decirlo así, ¿no ve? De nuestro Zener. Eso, aquí. Tenemos que garantizar que llegue un 10. Para eso aplicamos lo que es divisor de tensión, ¿no ves? Eso es sencillo también. Vamos a hacer eso, para no dejar incompleto el ejercicio. Ya. Aquí hay que aplicar el inciso D. Inciso D. Por divisor de tensión. Por divisor de tensión. Por divisor de tensión. Listo. Vamos a nuestro gráfico para darnos cuenta. No sé, a mí me costaba darme cuenta de estas cositas más antes. Tal vez a otras personas les sucede lo mismo, no sé. Si vamos a hacer análisis en este nodito, tenemos que considerar las dos resistencias que llegan ahí, ¿verdad? Que va a ser RL y la resistencia R. ¿Cómo aplicamos esto? Arriba va a ir la resistencia donde no está la fuente. ¿Qué fuente va a trabajar aquí? Va a ser la fuente de entrada, ¿verdad? Entonces va a ser la fuente que no está la resistencia que no está tocando la fuente es la que va arriba y abajo la sumatoria de las dos. Nada más, eso hay que darse cuenta. Ay, no. ¿Qué pasó? Se ha cerrado todo. ¿Se ve algo, chicos? Se ve, pero chiquitito. No, sí. Es que sea, no sé, se ha hecho algo. A ver. Ya está. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál era la resistencia que no estaba tocando la fuente? RL, ¿verdad? RL. Aquí vamos a poner nuestra voltaje centro, o voltaje en L, va a ser igual.
sobre la sumatoria de las dos resistencias, hemos dicho, que son RL más R más R, por la fuente a la que no está tocando, que era B sub I. Listo. Y aquí tenemos que despejar la resistencia RL. ¿No ven? Necesitamos un valor de la resistencia que nos garantice que nuestro diodo va a trabajar como Zener. Entonces, eso tenemos que hacer. Despejando. Tenemos que RL más R va a ser igual, va a venir a multiplicar este lado, ¿verdad? Aquí se va a quedar nuestra RL por B sub I. Por B sub I. Aquí vengo a multiplicar RL por B sub L más R por voltaje L igual a RL por B sub I. Listo, de aquí tenemos que factorizar. Aquí voy a factorizar directamente. RL voltaje de L menos el voltaje. No, aquí vamos a hacer B sub I menos el voltaje L. Listo. Esto va a ser igual a la resistencia R por el voltaje en L. ¿No ven? Está bien, ¿no ven? Hasta ahí no se han perdido. De aquí directamente despejamos RL, que va a ser igual a R por el voltaje L sobre la BI menos BL. ¿Listo? ¿Qué queremos aquí? Que 220. Como queremos que llegue ahí sí o sí una tensión de 10, vamos a poner eso. ¿No ven? Con eso vamos a garantizar que está funcionando como Zener. Este valorcito, por si acaso. En caso de que nuestro diodo trabaje con 5.6 y nos diga igual que queremos que garantice tensión, entonces eso hay que poner aquí. Y nuestro voltaje de entrada es 20, menos nuestro voltaje de la carga 10. ¿Cuánto es esto? RL igual a 220, ¿no? 220 ohmios. Listo. Con este valor de resistencia estamos garantizando que va a trabajar como Zener y no va a estar en off, y no va a estar trabajando como un diodo rectificador normal. Ahora, si ponemos una resistencia aquí menor, ¿qué hemos dicho? Que va a trabajar como un diodo normal, ¿verdad? Eso también anotaremos. Les voy a mandar por si acaso este documento también para los que no puedan descargar el video. Se puede volver, creo, PDF. Garantizamos aquí con RL igual a 220. Garantizamos que el diodo Zener esté en on. Listo. Pero si ponemos una resistencia menor, como sucedió el caso hace rato, ¿verdad? Nuestra resistencia era 180, creo que era, ¿no? 120. ¿Qué ha pasado? Que la corriente no sale negativo, se ha polarizado directamente y ha funcionado como un diodo rectificador normal. Si ponemos una resistencia menor, si R va a ser menor a 220, el diodo Zener va a estar en off. Listo. Eso tienen que poner en el examen. Esto es una pregunta de examen, por si acaso. O sea, en el preparcial entraba ejercicios así nomás también.